Sean todos bienvenidos a este segundo programa Tips Saludables. Yo soy Kino Leal y hoy vamos a tocar un tema pues muy especial, que es el cáncer. El cáncer que afecta a millones de personas, que causa un problema celular en los cuerpos de las personas. Y para tocar este punto más profundamente, hoy nos acompaña la doctora Ana Mejía, que es oncopatóloga, y le agradezco mucho que esté hoy con nosotros. Muchas gracias por haber venido. Y bueno, para empezar, la primera pregunta es la básica: ¿qué es el cáncer? No, muchas gracias primero por la invitación. Espero poder aclarar algunas de las dudas que pudiese entender. Y pues el cáncer, ¿qué es el cáncer? El cáncer es una enfermedad donde las células se multiplican de manera incontrolada de alguna parte específica del organismo, y estas hacen a su vez que salgan los famosos tumores, que son las lesiones que luego son las que las personas pueden ver o pueden tocar. Esto hace que se desarrolla de una manera incontrolada, hace esta lesión, y esa misma lesión luego se puede esparcir a otras partes del organismo. Estas células pues son células que no son normales, por lo tanto, y lo que da su lugar a que salgan estos tumores o salga la enfermedad como tal, que le dice el cáncer. Yo hace unos años miré la serie Doctor House y muchas veces se vio ahí en video que las células se oscurecen, van cambiando y tal cual crecen y invaden células buenas y el cuerpo, ¿no? Más o menos funciona así, ¿no? Es como una invasión hacia el cuerpo. Es como una invasión, ¿no?, hacia el cuerpo. Nosotros tenemos genes que regulan la reproducción. Normalmente las células se intercambian cada cierto tiempo. Entonces las que van muriendo sufren apoptosis, mueren y salen nuevamente células nuevas. Pero cuando hay fallas en este control de estos genes es cuando estas células comienzan a multiplicarse de una manera incontrolada. Entonces es cuando se generan los tumores y cuando viene el cáncer. Entonces, ¿qué tipos de cáncer existen? Pues existen muchos tipos de cáncer. Cuando oímos la palabra cáncer todos sabemos que es algo malo, ¿no? Pero dentro del cáncer hay varios tipos. Existen los cánceres que, por ejemplo, salen de las mucosas o de los revestimientos de los órganos, que es lo que llamamos epitelio. Son los que llamamos o les damos la terminología de adenocarcinomas o carcinomas. Pero también existen otros tipos de cánceres que son lesiones malignas, que salen del soporte que tienen las células, de la estructura del mesénquima. Son los llamados sarcomas, también va a ser otra palabra que pueden escuchar. Y otro tipo de cáncer son los que son propiamente de la sangre, los que vienen de los glóbulos rojos, de los glóbulos blancos principalmente, y de los ganglios linfáticos, que es el sistema de drenaje del cuerpo, que son los llamados linfomas y las famosas leucemias, que también son cánceres propiamente de la sangre, pero también son cánceres. Muy bien. Entonces, hay muchos tipos de cánceres. Hay muchos tipos de cáncer. ¿Y cuáles son los más frecuentes? Pues la frecuencia va a depender del grupo de edad al cual estemos analizando y del género también. No son los mismos los que hay en niños que los que hay en personas adultas, igual que la frecuencia no es la misma la que hay en mujeres que la que hay en hombres. Por ejemplo, en los niños es más común que los niños presenten las enfermedades de la sangre, como linfomas y leucemias, y que ellos presenten también los famosos sarcomas. A diferencia que en los adultos es más común que desarrollemos los llamados carcinomas. Bueno, hay muchos tipos de cánceres, la frecuencia, y cómo se puede decir qué síntomas va a tener una persona cuando ya se le puede decir ya usted tiene cáncer. ¿Cómo se le detecta? ¿Qué siente la persona al principio? Digamos que los datos de alarma que pueden ser los datos de alarma en común, por ejemplo, si estamos hablando de niños, en los niños es común que si tú a tu hijo o a tu hermanito, a tu sobrino, le detectas, por ejemplo, bolitas, que empiezas a sentirle que tiene bolitas en el cuello, en las ingles, en las axilas, ese es un dato de alarma. Muy seguramente un ganglio está inflamado y pudiese ser un signo clínico. No quiere decir que todos los que tengan alguna bolita es cáncer, pero es un dato de alarma. Otro dato de alarma importante es que el niño se fatigue mucho, que esté perdiendo peso, que tú no lo veas como habitualmente se comporta. Normalmente los niños andan jugando. Si tú ya lo ves muy decaído, que no quiere comer, está perdiendo peso,
está teniendo muchas náuseas e incluso cuando le empiezan a salir las llamadas petequias o hematomas, que son los moretones, que tú ves que fácilmente no se golpeó y comienzan a tener moretoncitos. Esos son datos importantes por los cuales hay que acudir al médico para que le hagan una revisión, en el caso de los niños, ¿no? En el caso de los adultos, pues va a depender también si es hombre, si es mujer. Algo común que puede pasar entre ambos sexos es las pérdidas de peso. Pérdida de peso que tú no le amerites una causa. Si obviamente estás a dieta, estás haciendo ejercicio, es normal que vas a perder peso. Pero si no estás haciendo nada de esto y estás perdiendo peso en un periodo corto de tiempo, más aparte, digamos, también notas que hay algún abultamiento en alguna parte de tu cuerpo, sería otro dato de alarma. Otro importante es, por ejemplo, en el caso de las mujeres. En el caso de las mujeres, que empiecen a salir por los pezones la llamada galactorrea, o que empieza a tener un pequeño flujo por los pezones sin estar amamantando, que no se asocie con estar amamantando, es un dato de alarma. Que la piel de los senos se te ponga roja, o la llamada piel de naranja, que es cuando comienza la piel a verse como más acartonada y como empieza a tener retracción. La retracción del pezón es otro dato de alarma que es importante en el caso de, digamos, de las mujeres. Las mujeres que tuvieron su menstruación, dejaron de tenerla y que posteriormente comienzan a tener nuevamente la menstruación, eso sería un dato de alarma para algunos tipos de cáncer ginecológico. El sangrado poscoital o el dolor en las relaciones sexuales pudiese ser también un dato de alarma en el caso de los cánceres ginecológicos. En el caso de los hombres, por ejemplo, que tengan dolor al momento de ir a orinar, o que tengan retención de orina, ese pudiese ser un dato de alarma, porque normalmente hay crecimiento de la próstata y tendríamos que revisar cómo está el antígeno prostático. Otro que es común en ambos sexos es los sangrados después de ir al baño, después de la defecación. Si tienes pequeños sangrados después de ir a la defecación, puede ser algo común, algo menor, digamos que no sea tan grave, pero pudiese ser también un tumor que tuvieras tú en el recto o en el colon. Okay. Otro dato importante es, por ejemplo, que tengas algún lunar, que tú consideres que es un lunar, y que veas que ese lunar se está volviendo más irregular, está cambiando de color o empieza a tener diferentes tonalidades o comienza a sangrar. Eso es un dato de alarma para acudir al médico a revisión. Y eso va muy conectado a la prevención. Eso va la siguiente pregunta, conectado. ¿cómo podemos prevenir el cáncer? El cáncer hay que prevenirlo principalmente teniendo una muy buena alimentación, es un factor importante. Se sabe que los productos procesados son factores de riesgo para desarrollar en algún momento cáncer. No es un factor que diga todos los que coman productos procesados van a tener cáncer, pero es un factor de riesgo. El hacer ejercicio es una muy buena prevención. El mantenerte saludable con un buen peso es forma de prevenirlo. Otra manera es, obviamente, dejar de fumar, no ser fumador. Es una manera de prevenirlo. ¿De qué otra manera puedes utilizar? En el caso de los cánceres relacionados con la piel, la menor exposición al sol, o utilizar bloqueadores solares, utilizar sombrilla, utilizar el sombrero, sobre todo en climas como el de nosotros, es muy común, porque el daño solar de manera repentina hace y ayuda a que salga el cáncer de piel, sobre todo el cáncer epidermoide o el vasocelular, que son los de los cánceres más comunes que tenemos. Esa es una manera también de prevenirlo. Y otra, sobre todo, que es la más importante, es acudir sobre todo a los controles que uno debe tener anuales con su médico. Las mujeres, he sabido que después de los 40 años es necesario hacerse la mastografía, lo cual muchas a veces no lo hacen por desconocimiento, por no acceso a los servicios de salud, o tal vez por miedo, porque muchas dicen que les duele, que es doloroso. Y sí, claro que al hacerte la mastografía se hace, ponen tu mama entre dos placas para poder tomar una buena imagen. Eso genera una leve compresión. Dependiendo tu tolerancia al dolor, puede ser que te moleste un poco o que te duela un poco más, pero es una manera, la mejor manera de prevenir, digamos, el cáncer de mama después de los 40 años. Antes de los 40 años es con la autoexploración y con los ultrasonidos en caso de que te sea indicado. Otra manera importante en el caso de las mujeres es hacerse su Papá Nicolau, es un control de rutina.
puedes acudir a cualquier centro de salud, es totalmente gratuito. Incluso en lugares donde tú no tengas derecho a audiencia, son programas nacionales que son gratuitos. Puedes acudir, te hacen tu papá Nicolau, es una manera de prevenirlo. En el caso de los hombres, que pudiéramos decir que se hagan su antígeno de próstata. Y ahorita es bastante fácil realizarlo porque es una toma de muestra de sangre. Entonces realmente no necesitas hacer nada más que tomarte tu antígeno, ver cómo está, corroborar cómo está, y es una manera de estarlo vigilando. También otra manera de prevenirlo es después de cierta edad, después de los 40 años, y si tienes factores asociados con mayor razón, es hacer la colonoscopía, y también en caso de tener los síntomas, hacerte una colonoscopía. Muy bien. Ya mencionó algunos factores de riesgos, pero ¿hay otros factores de riesgos para evitar el cáncer? Otro factor de riesgo. Sí, alguno. Por ejemplo, hay algunos que son asociados a los trabajos, a lo profesional. Aquellas personas que trabajan con asbesto tienen también factores de riesgo para desarrollar carcinomas, sobre todo de la parte pulmonar. Algunos trabajos profesionales, por ejemplo, en el caso del mío yo soy patóloga, entonces trabajo expuesta a varios solventes, formol, gilol, varios alcoholes. Entonces, para mí un factor de riesgo para enfermedades respiratorias y cáncer respiratorio es el no utilizar las mascarillas y estar continuamente oliendo estos olores, porque al final sí te pueden ayudar y aumentan los factores de riesgo para ese tipo de cosas. Luego, uno siempre conoce a personas que dicen, ay, mi abuela tuvo cáncer, también mi papá, mi mamá, entonces yo voy a tener a mis hijos. Pero ¿es real esto que está relacionado con la herencia? Algunos tipos de cáncer sí están relacionados con la herencia. La genética sí tiene parte importante del desarrollo del cáncer, pero no es determinante. Entonces, si tú tienes antecedentes de familiares con cáncer, sí es más probable que lo puedas tener, porque hay diferentes enfermedades que se asocian a esto. Por ejemplo, el síndrome de Li-Fraumeni es un síndrome que es hereditario y que se relaciona con cáncer. La poliposis adenomatosa familiar es también una enfermedad hereditaria que se relaciona con cáncer, en el cual tenemos múltiples pólipos en el colon que estos a su vez van a desarrollar en un corto periodo de tiempo, van a desarrollar cáncer. La mutación del BCRA, que es en el cáncer de mama, por ejemplo, del más común, si tú lo tienes mutado, probablemente tu familia lo va a tener mutado y tienes una alta posibilidad de tener cáncer de mama sobre todo, pero no es determinante. Las posibilidades aumentan, pero no es determinante. También va a tener que ver pues, con el medio en el cual tú te desenvuelves y los factores que aparte le vas a agregar, los otros factores atenuantes. Pero sí es importante la relación de la genética con el desarrollo de cáncer. Sí, como los que ya saben que tienen un antecedente familiar, pues estarse checando, ¿no? Estarse checando, así es. Por ejemplo, en las mujeres se dice que aquellas mujeres que sus familiares de línea directa, ya sean hermanas o mamá, es la línea directa, aumentan las posibilidades de ellas tener cáncer de mama. Y si este cáncer fue detectado a edades tempranas, entre más joven, aumenta todavía la posibilidad, porque la posibilidad de que tú tengas alguna mutación se eleva a cuando son personas ya en edades más avanzadas. Muy bien. ¿Y cómo son los tratamientos para el cáncer? Los tratamientos es individualizado. O sea, un paciente que es diagnosticado con cáncer va a ser visto por un equipo multidisciplinario. Esto quiere decir que lo van a ver varias especialidades, no solamente un médico lo va a tratar. Dentro de las especialidades que van a tratar a los pacientes con cáncer o que le va a tocar una consulta a este paciente, están el cirujano oncólogo, el que va a decidir si el paciente, digamos, se puede operar, no se puede operar, o en caso de que sea operable, él es el que lo va a operar. Otro médico que lo va a valorar es el oncólogo médico. El oncólogo médico es el que da las quimioterapias, que decide si hay quimioterapia o no hay. También lo va a valorar un radiooncólogo, que es el que decide en caso de que sea necesario o que sea candidato, si le van a dar radiación o no le van a dar radiación a este paciente. Entonces, pero cada uno cumple una función en especial. Puede ser que algún paciente nada más vaya a ser candidato solamente a cirugía y la cirugía va a ser curativa y solamente va a caer en vigilancia. Hay otros pacientes que no son candidatos a cirugía y que se van a quimioterapia y que van a estar con quimioterapia de mantenimiento. Y hay otros pacientes que son candidatos a radiación.
Hay otros que sí, otros que no. Entonces, por eso es que el abordaje de los pacientes oncológicos es multidisciplinario y no depende de una sola persona, sino depende de todo de todo el contexto. Una cirugía y luego ya les ponen radio, ¿no? Algunos digamos que puede suceder así. Sí. Cada paciente es individualizado. Siempre les digo cuando así preguntan que, por ejemplo, si a un familiar tuyo lo detectaron con cáncer, aunque sea el mismo tipo de cáncer, tal vez la etapa clínica, las condiciones socioeconómicas o las condiciones físicas del paciente no son las mismas que el vecino que lo detectaron. Entonces, si a la vecina le dijeron que a ella le hicieron cirugía y le dieron quimio, a lo mejor a tu familiar no va a ser necesaria la cirugía ni va a ser necesaria la quimio, o solamente va a ser quimio, no va a ser necesaria la cirugía. Entonces, cada tratamiento tiene que ser individualizado para cada paciente. Y a veces nos confundimos con eso y pensamos, sobre todo antes de que la medicina avanzara tanto, los tratamientos eran estándar, o sea, todos era como lo mismo, pero la medicina ha estado avanzando más. Entonces, conforme vamos avanzando, vamos viendo nuevos tratamientos y vamos individualizando para cada paciente. Incluso antes nada más era quimioterapia, ahora ya tenemos terapias blanco e inmunoterapia, que son específicas para este tipo de tumores. Hay tumores que están mutados y digamos que ese tratamiento o esa terapia blanco va a ser específica para la mutación que tiene ese paciente y ese es el tratamiento que a él se le va a dar. Entonces, por eso digo que ya es totalmente individualizado. Sí, entonces cada quien tiene que ir a checarse, ¿no? Dependiendo del cáncer que tiene y se le va a dar su propio tratamiento específico. Su propio específico. Tratamiento, lo que es específico. Y no es lo mismo, digamos, a un paciente que tengamos aquí en la capital, que tiene más acceso a los servicios de salud, a un paciente que vive en una ranchería para Mulegé, para Loreto. El tiempo y el costo de traslado, también eso influye en la decisión luego de los tratamientos, porque van a ser a lo mejor pacientes que no van a tener cómo trasladarse. Ok, entonces hacer ejercicio, buena alimentación, checar la herencia que tenemos todos, ¿no? Checarla y tener buenos hábitos, ¿no? En generales de vida. Esos pueden ayudar para prevenir el cáncer, ¿no? Y estar siempre haciéndose chequeos, ¿no? Y el chequeo anual es saludable que todos nos hagamos un chequeo anual. O sea, te sientas bien o no te sientas bien. Si no te sientes bien, pues con mayor razón, ¿no? Pero aún así, sintiéndote bien, es necesario que si vayas por lo menos una vez al año al médico a que te cheque, te manda a hacer algunos estudios, checar cómo está tu hemoglobina, cómo está tu colesterol, porque la mejor manera de prevenir las enfermedades, no solo el cáncer, es la prevención. Pues sí, exactamente. Pues muchas gracias por haber venido, muy buena información. Gracias. Muchas gracias por vernos. La historia del cáncer es tan antigua como la misma historia de la propia humanidad, o al menos esto es lo que dice la Fundación contra el Cáncer, ya que en los documentos más antiguos conservados que se hace mención al cáncer, el dato para nosotros más objetivo se encuentra en el papiro de Evers, descubierto por el Dr. Smith en el año de 1872. Al que se le atribuye una antigüedad cercana a los 3000 años antes de Cristo. Así es, en el mismo se describen 8 mujeres con bultos en las mamas. Una de ellas padeció con toda probabilidad cáncer de mama. Posteriormente tenemos a Hipócrates, en el año 460-375 a.C. Hipócrates denominó carcinos a los tumores malignos y propuso la teoría de los 4 humores o líquidos: sangre, moco, bilis amarilla y bilis negra, de cuyo equilibrio surgía la salud, que se le conocía eucrasia, mientras el que de su desequilibrio nacía el concepto de discrasia, y surgía la enfermedad. Para Hipócrates, el cáncer se producía por exceso de bilis negra, lo que hoy en día vemos como un tumor primario curable a eliminar. Para Hipócrates era el fin del proceso. La bilis negra se derramaba hacia el exterior y no convenía para él extirpar el tumor, ya que veía como final y no como el principio del proceso. Posteriormente, Galeno siguió las teorías de Hipócrates y estas teorías, junto a las enormes limitaciones técnicas de aquellos tiempos, hicieron que hasta el Renacimiento se tuvieran como auténticas, limitando cualquier tipo de acceso al tumor primitivo. Es hasta el siglo XVIII que destaca poderosamente Sir Percival Pott, en 1713 a 1788. En efecto, Pott fue el primero en exponer el concepto de prevención. Fue hasta el año de 1791 cuando Howard, pariente y discípulo de Pott, crea en la ciudad inglesa de Mickley el primer servicio de oncología en un hospital, una sala aireada en la que los pacientes podían permanecer
hasta que el arte médico solucionara sus problemas o hasta su muerte. En 1920 tenemos un gran descubrimiento. El doctor Papanicolaou descubre el diagnóstico precoz del cáncer de cuello uterino y da un paso gigante en la oncología. Introduce la técnica que lleva su nombre, seguramente lo reconocen, y que por el simple análisis del moco vaginal permite el diagnóstico in situ en mujeres sin síntomas de enfermedad. Con toda probabilidad, se dice que es el descubrimiento más importante de la oncología. En 1940, el Dr. Huggins descubre la hormodependencia del cáncer de próstata, que dará lugar a la primera rama efectiva en medicamentos del cáncer, la hormonoterapia. Por esta época nace justamente la quimioterapia moderna. En la década de los 80, el médico italiano Lodovico Balducini fue uno de los pioneros del estudio científico del cáncer en mayores. Aparte de otras muchas contribuciones, escribió el primer libro dedicado a este tema, Oncología Geriátrica. Este fue publicado en 1982. Por último, como el último dato histórico que te compartimos en este espacio, es que en 1988 el Dr. B.G. Kennedy, dentro de los actos científicos de la American Society of Clinical Oncology, la asociación más importante de oncólogos de todo el mundo, destacó y estimuló el estudio del cáncer en edades avanzadas. Esta asociación ha jugado un importante papel en la promoción de estos estudios. Estos son algunos días conmemorativos del cáncer. El 4 de febrero se celebra el Día Mundial contra el Cáncer. El 15 de febrero, el Día Internacional del Niño con Cáncer. El 8 de mayo, el Día Mundial del Cáncer de Ovario. El 11 de junio, el Día Mundial del Cáncer de Próstata. El 22 de septiembre, el Día Mundial de la Leucemia. El 19 de octubre, el Día Mundial del Cáncer de Mama. Y el 7 de noviembre, el Día Internacional del Cáncer de Pulmón. Antes de despedirnos, te recordamos que en nuestro canal de YouTube TV WAPS podrás encontrar una entrevista realizada el 21 de octubre del 2022 abordando como tema central el cáncer de mama. Síguenos en nuestras redes sociales, nos encuentras en Facebook, Twitter y TikTok como Radio WAPS, en Instagram como Radio WAPS Oficial, en YouTube como TV WAPS y sintonízanos por el 1180M. También nos encuentras vía streaming por radiowaps.mixxlr.com. Hasta la próxima.